¿Cuál es el modelo que nosotros planteamos, ¿no? Lógicamente nosotros lo primero que nos planteamos es que el medio rural lo que hay que hacer es conocerlo. Es decir, hay que valorarlo, ¿no? Es decir, y hay que conseguir que la propia sociedad rural lo tenga en valor, considere como un activo, ¿no? Lógicamente nosotros no podemos considerar que pueda plantearse ningún tipo de desarrollo en el territorio si no es territorial, si no tiene una ampliación espacial donde está todo, lo forestal, lo medioambiental, lo agrario, las otras actividades, la biodiversidad, es decir, todo está presente ahí y todo debe estar presente en ese planteamiento que nosotros debemos de contemplar. Lógicamente, nosotros consideramos que hay un elemento importante que es la cooperación permanente entre los distintos sectores, las distintas entidades y, lógicamente, entre la administración pública y la administración privada. Y luego hay un elemento importante para nosotros que es la colaboración que tiene que haber entre el campo y la ciudad. Es decir, que hasta ahora se nos ha dado el modelo policéntrico urbano como impuesto al mundo rural, mientras que cada vez se ve más que ese modelo no es válido, que ese modelo además ha destrozado buena parte del territorio. Cualquiera sale uno de viaje de Madrid, se da un paseo y se puede encontrar urbanizaciones, se puede encontrar pueblos con unas dimensiones, es decir, han destrozado el territorio sin una visión real de esa ordenación de ese territorio, una visión de qué es lo que había que conservar y preservar en ese territorio. Luego, entonces, nosotros entendemos que sí, sin embargo, hay aspectos positivos de esa relación, va más allá de esa huida urbana de los fines de semana hacia el mundo rural, ¿no? Me parece que hay un elemento. Entonces yo quería ver todo esto contemplado en los tratados, cómo contemplan o cómo podemos engarzar estos elementos que yo aportaba en un momento. Es decir, en los tratados se ve como un objetivo prioritario de la cohesión económica y social y territorial, es decir, es un principio fundamental que se plantea la Unión Europea, ya lo planteó en el Tratado de Lisboa, y el tema de la sostenibilidad es un tema importante que en Gotemburgo también se planteó como un objetivo importante que la propia Unión Europea tiene que tener como principios. Todas las normas cada vez se plantean más como una simplificación de los procedimientos, y que haya un valor agregado de las políticas europeas. Ahí va engarzado el principio de subsidiariedad, lo que pasa es que aquí no lo hemos entendido bien. El principio de subsidiariedad ha pasado de la Unión Europea al Estado y del Estado a la comunidad autónoma y se ha parado ahí, cuando debería de haber ido al territorio y haber ido a los municipios, cosa que no se ha hecho. Y luego un elemento fundamental que se considera también en los tratados es la gobernanza y la participación de los actores en la definición de sí. No se considera que sea posible aplicar las políticas sin que si las personas, la sociedad organizada no tenga una presencia y una voz. Y últimamente, lógicamente hay que tener en cuenta la estrategia europea del 2020, porque es uno de los elementos que viene a aportar la Unión Europea diciendo tenemos que plantearnos el futuro teniendo en cuenta esa estrategia. Bueno, estas son las fortalezas y debilidades que no voy a entrar en ellas para no alargarme mucho, porque son conocidas un poco de todo, y además como dejo aquí los papeles y Sin embargo, sí quería haceros una primera aproximación de la visión que nosotros tenemos del medio rural, es decir, esa aportación positiva del medio rural. Así como lo voy a leer, si no, y me perdonáis. Los territorios rurales son los espacios donde se enraiza la diversidad de las culturas, una gran parte del patrimonio natural, arquitectónico e histórico, que fundamenta la identidad europea. Es decir, yo creo que el primer elemento, es decir, sin el medio rural, sin esa preservación que Europa hace de su territorio, Europa estaría desnaturalizada, es decir, no sabría cuál es su origen, cuál es su razón de ser. Son espacios de actividades, de cultura, de producción de bienes y de servicios. Ellos contribuyen de esta manera al bienestar articulador de la sociedad, por las respuestas que pueden dar a las demandas sociales en materia de medio ambiente, de acogida, de calidad de vida, diversidad paisajística. Es decir, aquí lo que he querido traeros con este galimatía que hemos redactado en la red, lo que quería traeros es decir, el mundo rural es una aportación en su conjunto a la civilización. Y es necesario no solo preservarla, sino es que incorporarla como un valor importante, un valor en alza, en la medida en que cada uno vamos reflexionando sobre qué queremos ser, dónde queremos ir, cómo queremos que sea nuestro mundo, ¿no? Pues entonces nos damos cuenta que nuestro mundo parte de ahí, y entonces nos damos cuenta de que son elementos que aportan al conjunto de la sociedad que queremos construir. Lo digo como un elemento que nos debe de enorgullecer y que debemos de incorporar a nuestro modo de actuar y nuestro modo de comportarnos.
yo quería aquí poneros los dos. ¿Por qué la paz? Ya lo he dicho antes, para mí ha sido negativa por esos elementos, es decir, creo que buena parte de los aspectos negativos que vemos ahora en el medio rural son consecuencias de la paz. Incluso los agricultores no han permanecido en los pueblos, la mayoría de los agricultores viven fuera de los pueblos. Yo concretamente en mi pueblo, que fundamentalmente es agrario, es un pueblo grande, ¿no?, de Andalucía, casa de los agricultores históricos, hay dos, la mía y otra. Los otros son agricultores nuevos que han seguido recuperando y que me imagino que si las cosas siguen igual, le pasará igual que a las anteriores, que se irán yendo del pueblo a Córdoba, donde dan los servicios. A pesar de que en Andalucía hay que reconocer que los pueblos sí tienen bastante servicios, y entonces el modelo de desarrollo es más equilibrado. ¿Por qué planteo que la política que en este momento, lo que hasta ahora y los debates que hemos ido viendo, que son bastante numerosos, yo diría que es importante lo que se ha hecho con el debate en la Unión Europea? Ha habido un debate muy importante de conferencias, ¿no? Empezó con el libro verde de la DG Regio, donde ya se reconocía el valor de los polos de desarrollo, y ha continuado en multitud de conferencias, de encuestas, en las que hemos ido participando unos y otros. Pero yo diría, ese modelo que se nos presenta es totalmente insuficiente. Es totalmente insuficiente porque sigue siendo una política pensada por los agricultores, por y para los agricultores. Y nosotros entendemos que el medio rural es algo más. Y más cuando un territorio, el 50%, más del 50% es forestal, en Europa. Es decir, me parece una visión reduccionista y impropia del periodo en el que nos encontramos, con esa sensibilidad que se tiene ya hacia el momento. Y entonces, lógicamente, nosotros vemos que ese medio rural no va a tener ninguna posibilidad si no hay un mínimo de condiciones de vida, cosa que la política agraria común no contempla. Es decir, le parece a ella, es decir, si antes hablaba que el sábado estuve en Tierra de Campos, una de las cosas históricas más importantes es precisamente el plan de Tierra de Campos. Muchas de las políticas que ahora estamos planteando y estamos reflexionando en España y copiando, que hemos copiado en Europa de los franceses, ya se planteaban en el plan de Tierra de Campos. Incluso la reducción de los ayuntamientos, la importancia de los servicios básicos, la importancia de la calidad de vida, es decir, todo eso está presente en el plan de Tierra de Campos. Quizá al plan de Tierra de Campos le faltó lo que yo en alguna medida, con respeto hablo de la ley, ese poder a nivel estatal para imponer aquellos acuerdos a los que se alcanzaban en el territorio. Y eso que era un planteamiento de arriba abajo, contrario a lo que estamos haciendo, pero ahí tenemos un antecedente de los que pues hayáis tenido la posibilidad de conocerlo, un antecedente importante de lo que era un desarrollo territorial. Y luego el modelo policéntrico, como ya he dicho, el urbano, no tiene cohesión ninguna, es decir, no aporta, es decir, no está desestructurando el territorio, es decir, además se está demostrando un modelo caro, antisocial, es decir, no aísla, es decir, no consigue que las familias, las personas, como pasa en el mundo rural, se vinculen, participen, se integren, es decir, ¿no? Y hasta el hecho que muchas veces las personas del mundo urbano, cuando van al medio rural, una de las dificultades que tiene es precisamente de integración, porque vienen de esa civilización, vienen de ese mundo. Es decir, que es uno de los factores que tenemos que superar en el tiempo. Tendremos que superar en el tiempo, dando ese nuevo elemento. Es decir, y aquí son una aportación al concepto de que lo que nosotros entendemos que debería de ser elementos que debería de constituir esa política rural europea, ¿no? Y que estamos aportando documentos para aquellos que todavía tienen que redactar, puesto que la política todavía se está debatiendo. Y ahora mismo la mentalidad de los ministros de Agricultura está en la agricultura y en los fondos que van a recibir, ¿no? Un poquito empiezan a hablar de los mercados. Entonces, tener un desarrollo territorial e integral, es decir, el desarrollo tiene que ser integral, tiene que recoger todos los sectores y todos los actores, es decir, no podemos dejar al margen ningún sector. Si nosotros no podemos contemplar, y lo digo no porque esté en esta casa el tema forestal, sino porque consideramos que es un elemento, un activo importante en el territorio y no se puede considerar al margen. Tiene que ser endógeno y sostenible, es decir, tiene que contemplar la presencia activa de los actores locales,
No están los ayuntamientos, las asociaciones, las organizaciones, todo el mundo que hay ahí. Y debe de ser sostenible. Si nosotros no podemos volver a caer en el error de plantear un desarrollo que no sea sostenible. Lógicamente, nosotros consideramos que tiene que haber polos de desarrollo rurales que equilibren al polo urbano, que sea un equilibrio entre el polo rural y el polo rural. Luego hablaré del polo rural que lo ponía al final, una apreciación distinta de la que hasta ahora tenemos, ¿no? Y lógicamente tiene que tener como objetivo la cohesión económica, social y territorial. Es decir, entonces es un elemento importante, polos rurales en equilibrio con los polos urbanos, y un elemento fundamental es que no podemos seguir marginando, destruyendo la idiosincrasia rural. Es decir, es un elemento positivo que tenemos. Os decía antes este pueblo que hemos visto de Almunia, en el que lógicamente esa riqueza que han sabido conservar y están recreando gracias a los líderes, pues es un elemento muy positivo. Entonces quería daros esa visión nueva que nosotros hemos escrito y que lo ha incorporado a sus documentos la DG Regio. El otro día el grupo de personas que con Cuqui Silva acompañaron a esta reunión nuestra, a los jefes de servicio que él incorporó. Cuqui Silva es muy aficionado. El cambio fundamental que hay en esa dirección general entre el periodo anterior y este es que inmediatamente incorpora a los directores, a los jefes de unidad, ¿no? Y que sean ellos los que intervengan, considerando que son los que entienden, ¿no? El anterior director tenía la costumbre de que él hablaba de todo y él el que comunicaba, transmitía, y era un ente cerrado, ¿no? Es decir, la diferencia que encontramos ahora mismo en la DG Regio es que es un ente abierto. Pero quería haceros ver ahí, volver a hablar del polo de desarrollo rural. Es un espacio territorial habitado, es decir, hay que huir del planteamiento de polo como cuando hay los polos de desarrollo que hay en los pueblos, que es hacer una zona donde se instalan industrias. No. Nosotros el polo de desarrollo es desarrollar el conjunto del territorio, el conjunto de los elementos que hay en ese territorio. La cultura, el patrimonio, el tema forestal, la agricultura, la multifuncionalidad, es decir, la artesanía, el turismo, es decir, todo eso constituye, debe de estar incluido en un proyecto, que luego hablaré. ¿Yo? ¿10 minutos más o qué? Sí, justo, 10 minutos, ¿no? Bueno, entonces, luego hablaré. Quería hablar. Bueno, no lo ponéis, pero no sé dónde está. Nosotros, lógicamente, esta visión de polo de desarrollo rural va íntimamente ligada a un proyecto de territorio. Es decir, hasta ahora, y nos está pasando ahora mismo la aplicación de las políticas de desarrollo que se hacen en el territorio, se aplica en fondos que se dan sectorialmente, o se dan individualmente. Nosotros queremos volver al principio de que el territorio o se desarrolla conjuntamente o no tiene futuro. Sí, o lo forestal, lo agrario, lo medioambiental y lo ganadero, lo medioambiental, la biodiversidad, si todo eso es elementos que conjuntamente se desarrollan y unos a otros se apoyan y se reequilibran, o no tenemos futuro. Porque es lo que hemos hecho hasta ahora, o bien desarrollar muy bien la agricultura, o el tema forestal, es decir, hemos ido desarrollando sectorialmente según las posibilidades que hemos tenido. Y el resultado es que nos encontramos en un territorio deshilachado, desilvanado, sin fuerza, sin motivación, sin capacidad para reaccionar. Es decir, entonces volvemos al principio de que el territorio tiene que tener un proyecto de territorio, de tal manera que todas las iniciativas partan de ahí y sean consecuencia de ese proyecto de territorio. Luego este es uno de los elementos fundamentales junto al polo de desarrollo que yo quería aportaros en esta tarde. Y en los 3 minutos que me quedan, no voy a hablar del tema forestal y de la CO2 y todo esto que ya hablé, que lo sabéis 10 veces más que yo.